Gracias damos al Señor por todo lo que el Señor viene haciendo en este día, en estos días. Gracias al Señor también por los hermanos que están trabajando en la obra del Señor también en este lugar. Así que gracias Señor por todo, que el Señor lo bendiga y lo multiplique el 1000 por 1 en salud y en lo que tiene que ver con lo espiritual. Otra cosa no pedimos al Señor porque Él dijo todo es vuestro. Así que hermanos amados, así como estamos de pie, vamos a estar abriendo nuestra Biblia allí en Salmo capítulo 34, verso 11 al verso 16. Veníamos hablando también el día domingo de cómo nosotros como la iglesia de Jesucristo hay un orden en todas las cosas y vimos lo que Dios estableció, lo que puso para que de esa manera uno pueda marchar hacia adelante en este camino de la perfección. Y hoy vamos a estar viendo también cuán necesario que son las doctrinas de la palabra del Señor para que de esa manera nosotros podamos ser personas de bien. Si no tuviera la doctrina, si no tuvieran las reglas del Señor, los fundamentos del Señor, si no tuviera todas estas cosas, ¿cómo haríamos nosotros para ser buenas personas? No podríamos hacer. Miramos cuando estábamos sin Dios y hacíamos lo que cada uno a nosotros bien nos parecía. Sin embargo, viniendo ya al camino del Señor, hay doctrina, hay reglas que nosotros debemos de cumplirlo cuando el Señor nos va hablando. ¿Para qué? Primero para nuestro beneficio, para que nosotros seamos buenas personas. Cuántas cosas hacíamos a nuestra propia familia, cuántas peleas, cuántos problemas había en nuestro hogar. Porque cada uno lo manejábamos como queríamos. Sin embargo, viniendo al camino del Señor, las normas y las reglas lo establece al Señor y hacerlo. Y cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor y lo ponemos por obra, todo se va encaminando. Amén. Y vamos descubriendo nosotros, en el primer lugar que descubrimos, en nuestro hogar. Antes discutíamos, ahora ya no. En el trabajo nos enojamos por cualquier cosa y ahora ya lo dejamos pasar, Porque hay reglas y normas que nosotros sabemos que fue establecido por Dios y al hacerlo podemos comprobar nosotros cómo vamos yendo en este camino de la perfección. Amén. Leemos la palabra del Señor, Salmo capítulo 34, verso 11 al verso 16. Venid, hijo, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra lo que hacen mal. Bendito Padre celestial, Dios mío, estamos aquí tu pueblo, tu siervo, como un solo hombre delante de tu presencia, esperando que tú nos hables a través de tu bendita y gloriosa palabra. Sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento de tal manera que podamos entender, comprender y discernir todo lo que viene de parte tuya, Señor amado. Gracias te damos, Señor, creyendo que tu palabra no volverá vacía, sino que hará todo para la cual tú lo hayas enviado, como la lluvia, Señor amado, que riega la tierra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen su asiento, mis hermanos. Hermanos amados, nosotros vemos cómo aquí habla. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y ahí está el consejo. ¿Quién no quiere vivir? ¿Cuántas personas no que desean vivir? Pero, ¿y cuál es el secreto de esto? Y dice el Señor: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y sigue. Tan sencillo, ¿verdad? Es tan sencillo, pero a veces como que cuesta tanto, porque toda esta obediencia a la palabra de Dios no está en el hombre natural, sino que está en el hombre espiritual, y él no tiene ningún problema. Nosotros vamos a estar viendo
que la doctrina, las reglas y la norma establecida por Dios es para que nosotros seamos personas de bien. Vamos a mirar allí en Efesios capítulo 1, verso 21 al verso 23. Lo que Dios estableció y nosotros a la luz de la palabra del Señor lo vamos a examinar a nosotros mismos, como venimos hablando también, no mirando en los demás, sino mirando a nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que mirarnos a nosotros mismos y no a los demás? Porque si no nos cae la palabra del Señor que dice, tú que dice que no has de hurtar, hurta, y todo esto que dice el apóstol Pablo. Y también nos caería a nosotros que aquel que quiere sacar la paja del ojo de su hermano, saque primero la suya, la viga que está en él. Así que esta palabra para que nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, y van a ver, y nosotros mismos vamos a ver cuántas todavía nos faltan. Una cosa es cosa que nos falta, y otra cosa es que Dios ya nos viene hablando y a nosotros hacer lerdo, y bueno, nos va costando, por decir un poco más. Efesios capítulo 1, verso 21 al verso 23 dice: sobre todo principado, esto hablando de Jesús, sobre todo principado y autoridades y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todo, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros miramos y vemos cómo aquí dice que Dios estableció a alguien que venció todo, y dice que lo puso por cabeza. Así que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Amén. Ahora, nosotros nos preguntamos y nos examinamos y nos preguntamos, ¿obedecemos lo que oímos de parte de Dios? Porque si Él es la cabeza, ¿cuántas cosas nos manda a hacer y nosotros sabemos que tenemos que hacer? No estoy hablando de las cosas materiales, sino en nuestra conducta, en nuestro diario andar, cómo conducirnos, etc. Bueno, usted sabe, ¿ve? No estamos hablando de algo específico, es todo, no es algo, es todo. ¿Cuántas veces nosotros oímos a la cabeza que es Cristo, el que venció todo, y a través de su palabra nos manda a vivir una vida en santidad y hacer todo lo que tenemos que hacer? Y bueno, amar al prójimo, tener misericordia, de amar a nuestra esposa, y bueno, todo, etcétera, etcétera, lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros nos miramos frente a la palabra de Dios, y cuántas veces nosotros no obedecemos. Ahora, si Dios manda a hacer y nosotros no obedecemos, ¿por qué no obedecemos si Él es la cabeza? Quiere decir que entonces nosotros creemos que también podemos pensar y podemos decidir. Seguro que sí. Pero para eso Dios puso en la iglesia la cabeza, que es Cristo. Ahora, ¿quién manda? ¿La cabeza o el cuerpo? Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿el que manda quién es? Cristo. Ahora, si Él manda a través de su palabra, ¿por qué nosotros no obedecemos? Ahí donde nosotros debemos de meditar, algo está pasando. Quiere decir que este cuerpo está teniendo dos cabezas. Y no puede ser así. Ahora, la cabeza humana es la que nos va a llevar a perdernos. Pero la cabeza que está establecida por Dios, que es Jesucristo, es perfecta. Así que si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, todo lo que nos manda a hacer es perfecto. Y el fin de cada acción que Dios nos manda a hacer nos va a llevar gozo, alegría, primero a Él y también a nosotros, y va a tener un resultado positivo. Si nosotros no obedecemos a la cabeza que es Jesucristo y obedecemos a nuestros pensamientos, nos va a llevar a la ruina y a tener problemas y situaciones. Un ejemplo, no sé, un día nosotros podemos estar trabajando y nuestro empleador nos trató mal. Y nosotros sabemos que no podemos actuar en el hombre viejo. Pero ahí nos enojamos y ya le decimos cuántas cosas. ¿Ve? Y por ahí el patrón se enoja y chao, nos raja por lo que dijimos. ¿Ve? Esa mala acción, ese pensamiento del hombre viejo, ¿a dónde nos llevó? A la ruina.
Pero qué diferente es cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor y viene toda esta situación que nos retaron o nos llamaron la atención, pero dejamos que la cabeza que es Cristo, que sea Él el que responda. Y ahí viene la palabra de Dios. ¿Ves? La misericordia, el amor, que nunca deja de ser, que el amor es sufrido, que el amor es benigno. Ama a tu enemigo. Si te obliga a llevarle, llévale dos. ¿Ves? Nunca es perfecto todo si nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Ahora, cuando no se obedece, ahí es donde nosotros tenemos problemas. Por eso es que nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios siempre viene antes. Nunca viene después que ya pasó las cosas, sino donde estaría la gracia. Es como aquellos que tenemos vehículos, cuando empiezan a hacer ruidito, aquellos que conocen su auto dicen, algo le está pasando. ¿Ves? ¿Está en usted en invertirle o no? Pero no es lo mismo. Pero en cualquier momento, por no invertir tiempo o dinero en su vehículo, en algún momento le va a dejar a pie y ahí nos enojamos. Esta porquería. Pero ya te avisó, el ruido no era normal. ¿Por qué no miraste? Porque no podía, porque no tenía dinero, etcétera, etcétera. Ay, ahora te enojas. Entonces las cosas siempre vienen antes, siempre se advierte. El esposo le advierte a los hijos y así sucesivamente. Uno se da cuenta, no somos tontos. Si nos suceden las cosas es porque a nosotros nos gusta que nos sucedan las cosas. Pero la advertencia siempre viene y Dios nos enseña. Nosotros sabemos que por eso está establecida la doctrina, las normas y las reglas que Dios estableció para nosotros. Porque sabemos que el hombre viejo no se sujeta a la ley de Dios, que tampoco puede. En nosotros está toda esa maña. Pero gracias a Dios que por las normas que nos regimos de la palabra de Dios es que lo podemos sostener un poco. Si no te mire cada día en el hogar, como decía, en el trabajo, en el diario andar. Si no tuviéramos a Dios, ¿qué le importa? ¿Cuántas cosas haríamos nosotros si no tuviéramos las reglas y la doctrina de la palabra de Dios? Andaríamos sin Dios y haríamos lo que nosotros queremos. Pero ¿a dónde nos llevaría? Ya estuvimos nosotros sin Dios. Mira a dónde nos llevó. Cuántas cosas, cuánta desgracia nos sucedió. ¿Queremos volvernos ahí? ¿A dónde nos llevó nuestros pensamientos, nuestro razonamiento? ¿A dónde nos llevó lo que nosotros creíamos que lo sabíamos todo? Si nos fue llevado al sufrimiento. Entonces, ¿para qué hacer uso de la mente de ese hombre que para Dios está muerto? Mire lo que sucedió con Adán. Bendito es el nombre del Señor. Entonces vemos nosotros aquello que quiere ver día bueno y muchos años. Apártate del mal. Sigue la paz. Haz el bien. Por eso es necesario las reglas y la doctrina. Si no hay reglas, si no hay doctrina en una iglesia, ¿cómo vamos a ser conformados a la imagen de Cristo? Hablaba nuestro hermano evangelista y él decía de esta hermana. Podía haberlo dejado, resulta ser que podía haberlo dejado, se enteró porque se enteró. Una cosa que no se hubiera enterado. ¿A dónde iba a ir? Al hospital. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si a él no le hubiera importado? Sin embargo, si sale otro día y va y predica en el hospital a la gente que están ahí, cuando vos tuviste la oportunidad de hacer que alguien no vaya a parar en la puerta de un hospital. Dios, qué bárbaro. Cuántas cosas, ¿verdad? Nunca la verdad de Dios nos llevará a errar. Ahí está la misericordia. Y podemos decir, sí, pero esa hermana, lo que le conocen, etcétera, etcétera. Y yo conozco un montón de cosas que dijeron. ¿Qué importa? A mí no me puso como juez. Por eso vino el tema de la misericordia y todo. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Yo, qué tremendo. Así que los pensamientos del hombre viejo, cómo a veces te quiere llevar a la ruina, cómo te quiere llevar a mantenerte otra vez preso ahí. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Entonces, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos traiga la claridad de las cosas, decimos, qué tremendo. Podíamos decir nosotros, bueno, esta es mi casa, mi terreno, etcétera, etcétera. Sin embargo, el día que el Señor venga y dice la palabra del Señor que Él vendrá y toda lengua proclamarán que Él es el Rey.
Nadie podrá sacar el boleto de su casa y dirá, este es mi terreno. Vendrá el dueño de toda la tierra, aleluya. No habrá papel que le pueda mostrar a Cristo que ese terreno, que esa casa es suya, porque vendrá el dueño de toda la tierra, aleluya. Digo, qué tremendo, porque y nosotros somos parte de Él. Él dijo, todas las cosas es vuestra. Entonces ahí está la práctica de esta vida, de la palabra de Dios, porque cuando Dios envía la palabra para que nosotros podamos practicarlo. Porque ¿qué hubiera sucedido en este caso si esta hermana hubiera venido y él hubiera cerrado la puerta en su cara? Ahí está la palabra de Dios. Si ve a tu hermano con necesidad y cierra la puerta, o le decís, está bien, anda, ya va a morar por vos y no le da lo que necesita, ¿a dónde está entonces el amor? Y cuántas cosas, ¿verdad?, que uno va aprendiendo en este camino. Pero ¿quién es que nos hace que nosotros seamos buenas personas si no son la palabra de Dios, si no son las enseñanzas de la palabra de Dios? En otra oportunidad él mismo dijo, ni siquiera le abriría la puerta. Pero entonces, ¿qué pasó? Vamos yendo a ese camino de la perfección. La palabra de Dios nos va haciendo buenas personas. La palabra de Dios enterneciendo nuestros corazones a tener misericordia, a pedir paz para los demás, como decía la alabanza que cantaban nuestras hermanas, a no ser insensible, sino ser sensible por el otro, porque también Cristo murió por esa persona. No importa qué tan revolcado haya estado en el pecado, pero si cree, al que duda convencerlo de otro, aún aborreciendo su ropa contaminada por su carne, a otro arrebatar del mismo infierno, aleluya. Eso es un peso de gloria cuando nosotros estemos frente a la presencia del Señor. ¿Con qué nos presentaremos delante del Señor? Bendito es el nombre del Señor. Y eso nos hace buenas personas cuando nosotros verdaderamente ponemos por obra la palabra de Dios. No es que somos buenos porque nosotros somos buenos, porque la Biblia dice, miró Dios sobre la tierra y no encontró bueno, ni siquiera uno. No había quien busque a Dios. Así que si yo estoy cambiando, si yo empiezo a tener ese sentir, es porque algo Dios está haciendo en mí, aleluya. Podía hasta llegar a decir, me siento más humano, porque empiezo a tener esa sensibilidad, a ser sensible al dolor de los demás, aleluya. Es algo que a veces no tiene explicación, sino que simplemente se siente y está allí. Es lo que Dios siente por la humanidad. Él dijo, pondré un corazón nuevo de su espíritu dentro de cada uno de nosotros. En los últimos tiempos Dios iba a hacer estas cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Es una oportunidad que Dios nos da, pero depende de nosotros cómo pensamos, cómo lo tomamos las cosas. Queremos juzgar, entonces no podríamos aceptar a nadie si nosotros nos pondríamos como juez, porque diríamos que se arregle. Cuántas cosas no pensamos a veces y nos ponemos como juez y no para ayudar, cuando Dios se puso en nuestro lugar y murió por todos nosotros, aleluya. Que Dios nos ayude verdaderamente y podamos entender que la cabeza es Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo, como dice, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Él nos llena a todo y en todo. No es que le da un poquito a uno y otro poquito a otro. No, todos oímos la misma palabra. Después está individualmente quien lo practica, quien lo pone en acción o no. Pero todos oímos la palabra de Dios. Leemos allí lo que es, ¿obedecimos nosotros lo que oímos de parte de Dios o no? Vamos a ver allí en Jeremías capítulo 18, verso 12 al 15. Dios le había traído una advertencia, pero vamos a ver lo que fue la respuesta del pueblo. Jeremías capítulo 18, verso 12.
Al verso 15, Dios otra vez su siervo le había hablado al pueblo que mejoren su camino, que cambien. Pero ellos le respondieron así. Jeremías capítulo 18, verso 12 al verso 15. Y dijeron: en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y han tropezado en sus caminos, en la senda antigua, para que camine por senda y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad. ¿Ellos qué dijeron? Después que Dios le habló a su pueblo: no vamos a oír. Vamos a ir atrás de nuestro malvado corazón en las cosas de las vanidades. ¿Y qué es las vanidades? ¿Cuántas veces nosotros entramos acá? Las vanidades son todo lo que hay en el mundo. Nada hemos traído, sin duda nada vamos a llevar de ella. A veces no le decimos a Dios: vamos a ir atrás de nuestro malvado corazón. No nos decimos, pero con nuestros actos, con nuestros hechos, al no obedecer la cabeza, que es Él, le estamos diciendo lo mismo. No le decimos con palabras, pero Él es el que escudriña los corazones y todo lo sabe. Aleluya. Y dijo a su pueblo: nunca había oído tan fealdad, no obedecer a aquel que deseaba el bien. Por eso es que ¿quién no puede obedecer a lo que es la cabeza, que es Jesucristo? Si Él manda, debemos de hacerlo. Nosotros cuando no queremos hacer algo es porque estamos poniendo nuestros pensamientos. Bueno, ahí es donde nosotros debemos de luchar contra ese pensamiento que no viene de parte de Dios. Si no, Dios dijo, obedecemos y vamos a ver nosotros el resultado. Bendito es el nombre del Señor. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Verso 15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos. ¿En qué tropezaron ellos? En sus caminos, no en el camino que Dios estableció de aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En el camino del Señor nadie tropieza, pero sí tropezamos nosotros en nuestro propio camino, en nuestros propios pensamientos, ahí en nuestras propias decisiones, en que el hombre fracasa y tropieza, porque esos pensamientos no vienen de Dios. Esas acciones, malas acciones, no vienen de Dios. Entonces ahí vemos nosotros que un árbol bueno no puede dar malos frutos. Por eso Jesús dijo: por tu fruto te conoceréis. Entonces ahí está cuando nosotros debemos de meditar para nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestra respuesta a Dios? Cuando Dios nos manda a vivir una vida, como le vuelvo a repetir, no es una sola cosa, es vivir la vida constantemente durante el día, en el trabajo, nuestra conducta hacia los demás, nuestra respuesta hacia los demás, nuestras acciones hacia los demás, es todo. Cuando nosotros hacemos lo contrario de lo que manda el Señor, ahí es donde nosotros nos ponemos como cabeza y le dejamos a Él de lado. Entonces ya para nosotros la cabeza no es Cristo, sino somos nosotros, la cual dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo. Y el que manda es la cabeza, no es el cuerpo. Ahora, ¿por qué nosotros queremos mandar? Entonces, ¿qué hay? Nos separamos. Imagínense la cabeza separada del cuerpo. ¿Qué cree que va a pasar? Se muere. Por eso el Señor enseñó de la higuera, enseñó de los pámpanos. Nadie se puede separar. Aquel que se separa de la cabeza que es Cristo, muere. ¿Por qué?
porque piensa y vive una vida sin Dios. Ya su pensamiento ya no es más el Espíritu Santo que le guía. Ya le guía el espíritu del hombre, que le va a llevar a la ruina, porque ese espíritu es el espíritu de desobediencia desde el principio. Por eso que Dios nos dio su espíritu para que nos guíe. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Pensar? No. Mire qué fácil que nos hizo el Señor, que no tenemos ni siquiera que pensar. Tenemos que hacerlo. El Señor dijo, lo hacemos, listo. En el hombre viejo nosotros tenemos que pensar. En la mente de Cristo no, actuamos y vemos resultados. Así que mire cómo el Señor nos facilitó todo. El problema es cuando nosotros pensamos, ahí ya no obedecemos a la cabeza, y automáticamente lo que hacemos nosotros cuando nos separamos de la cabeza, todas las acciones que nosotros hagamos nos va a llevar al dolor, al sufrimiento, porque no fue Dios el que nos mandó. Y si nosotros, como decía, meditemos para nosotros mismos, ¿cuántas decisiones nosotros tomamos durante el día? De diferentes índolos, en el trabajo, en pensamiento, en cosas, qué sé yo. No sé, un ejemplo, ¿no? Por llamarlo así simple. Por ahí, no sé, la mujer dice, bueno, voy a comprar, un ejemplo, ¿no? Un lavarropa, listo. Fue y compró, y resulta de que no le dijo nada al esposo. Y cuando venga el esposo, ¿qué cree que se va a poner contento? ¿Se va a enojar? ¿O le va a decir algo? ¿Vio? Porque tomó su propia decisión. Y resulta ser que tiene que consultar porque no es soltera, ya no vive solo. Para que todos podamos estar bien. Dios, son cosas sencillas, son tonteras. O por ahí al marido le gustaba cierta comida y le hizo esa comida, o le hizo, como le suelen decir, comida chatarra, vino con ganas de comer y se encontró con un par de salchichas. Y bueno, no tuve tiempo porque tuve que hacer eso. Y bueno, atragó la salchicha y ¿vio? Son tonteras. Pero qué diferente que es cuando uno verdaderamente no se puede tener esa comunión, porque el Espíritu Santo de Dios lo va a ir llevando. Las pequeñas cosas hacen grande al hombre, aleluya. Pequeñas cosas. Pero son las pequeñas cosas buenas. Cuando hacemos las cosas, como dicen algunos, de mala onda, ¿y que cómo cree que va a recibir el otro? Porque es diferente cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, que es amable, que es apacible, que es misericordioso, que tiene una templanza. Qué diferente todo. Es como que no se va en contra de la corriente, sino que deja que la corriente le vaya llevando. No tiene que hacer fuerza. Son cosas sencillas para que nosotros cada minuto que tenemos de vida aquí en la tierra podamos disfrutarlo con la familia, con los hijos, con el Señor. Obedecer simplemente está todo. No tenemos que pensar nosotros. Cuando pensamos, nos metemos en un problema, hermano. Esto es para que nosotros podamos comprobar, a ver, Dios dice algo, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Pruebe, a ver qué pasa. Y ahí vamos a tener la lucha de nuestros pensamientos. No, pero no es tan así, pero un poquito, que esto, y ahí está. Ahí tiene la lucha, ahí está. Ahí se está apartando, no está obedeciendo y estamos poniendo nuestros pensamientos, y en vez de tener la iglesia una cabeza que es Jesucristo, ya hay dos. Y esto no puede ser así. Bendito es el nombre del Señor. Por eso que está la doctrina, la regla del Señor. Entonces, ¿quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Quién instruye a la iglesia? El pastor, no. El evangelista, no. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos instruye. Bendito es el nombre del Señor. El Señor Jesús dijo, no se olviden, yo me voy, pero no le voy a dejar solo. Mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, que tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes. Aleluya. ¡Cuánto amor! Y a veces nosotros cuando erramos el blanco, hacemos cosas por otra, tenemos que hacer esta cabecita cocuda que no está entendiendo y nos lleva al sufrimiento, al dolor. Porque todo ya está establecido. Por eso están las normas y las reglas. El hombre viejo, por llamarlo de una manera que nosotros sabemos, él se va manteniendo porque le ponemos como una ley. No vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Y bueno, a veces quiere hacer, pero lo tenemos ahí.
porque sabemos que Él nos va a perseguir hasta el día que nosotros salgamos de este cuerpo. Esa es nuestra lucha contra nosotros mismos. No tenemos que luchar contra otro, es contra nosotros mismos. Entonces, ¿quién es el cuerpo? La iglesia. La cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia. El que nos instruye es el Espíritu Santo de Dios. Santiago, capítulo 4. Yo digo, esto es algo tan hermoso porque en estos últimos tiempos, ya que arrancamos el año, yo he visto aún en mí mismo cuántos cambios Dios fue haciendo en mí mismo. Santiago capítulo 4, versículo 13 al verso 14. Vamos ahora a lo que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida del hombre. Mañana vamos a hacer esto, lo otro, y planeamos. Sin embargo, por planear, por un montón de cosas, dejamos de hacer lo que primero tenemos que hacer. Para llegar a la meta tiene que arrancar. No puede llegar a la meta nunca si no arrancó primero. Entonces vamos de paso en paso. Por eso es un camino a la perfección. Por eso que el apóstol Pablo mismo dijo: no creo haberlo alcanzado ya todo, sino que prosigo, pero me olvido lo que queda atrás y voy hacia adelante, extendiéndome hacia lo que está adelante. Lo mismo nosotros también. Si no busca errores y no va a encontrar seguro, porque el que busca encuentra. Pero ¿por qué no mirar lo que Dios va haciendo ya? Porque es un camino a la perfección, y aquel que nos va llevando dijo que el que comenzó la buena obra lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que Él es el que nos va llevando y se va a ir perfeccionando todas estas cosas. Entonces no vamos a buscar el error en el hermano para caer encima, sino para poder ayudarlo y mostrarle la salida. Amén. En amor y en misericordia. Por eso es que vamos camino a la perfección. No somos ya, sino que vamos camino a la perfección, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. ¿Quién llegó? Ninguno de nosotros. Pero queremos alcanzar todo lo que Él tiene para nosotros, aleluya. Y con su ayuda lo vamos a hacer, y Él quiere ayudarnos. Nos dejó su palabra para que, siguiendo la receta, nosotros podamos ser semejantes a Él. Usted fíjese que a veces no necesita saber un montón de cosas o nacer sabiendo, sino lea la palabra y ya está. Vio que cuando alguno, no sé, compra un celular o un lavarropa o algo que no sabe cómo se maneja, pero mira lo que dice ahí y cómo se arma todo, y ya está. Un ventilador o una bicicleta, a veces vienen todo embalado, ¿no? Y desarmado, y ahí tiene cómo armarlo y no sabe, pero ahí está la receta, ahí está cómo hacerlo. Lo arma así y ya está andando. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando solía suceder en otro tiempo, cuando compraba, no sé, un electrodoméstico y venía todo en chino, ahí sonaba, porque no sabíamos cómo armar. Pero hoy en día no es así. Si viene en chino, ya los teléfonos que lo traducen y todas esas cosas. Nosotros tenemos también la palabra del Señor y el traductor que necesitamos. ¿Quién es el traductor? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos traduce. Por eso que dice que esto no es de interpretación privada. Alguien no puede decir: no, solamente yo lo sé. Sin embargo, la Biblia nos dice eso. Tenemos al traductor, que es el Espíritu Santo de Dios, aleluya, que nos hace saber todas las cosas. Solamente tenemos que obedecer. Es la obediencia, no es otra cosa. Por eso es que Santiago decía: vamos, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y bueno, haremos todo esto, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Colosenses capítulo 2,
verso 13 y verso 15. Y ahí vamos terminando. Y a vosotros, estando muertos en vuestro pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonaos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. ¿Por qué no obedecer a este, que es la cabeza, que venció todo? Aleluya. ¿Por qué no obedecer? Entonces, que nosotros tras esta palabra podamos meditar. ¿Por qué no obedecer a la cabeza, que es Jesucristo? A este que había un acta que era contrario a nosotros, que no esperaba la condenación, pero gracias a Él lo anuló, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz, despojando a los principados de la potestad, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre todo ello en la cruz. ¿Podíamos haber hecho nosotros esto? Jamás. Entonces, ¿qué valor tiene nuestro pensamiento? ¿Qué valor tiene pensar y decirle o querer decirle a Dios qué está bien y qué está mal? Que Dios nos ayude y nosotros podamos verdaderamente pensar. Leemos este último, San Mateo capítulo 12, versículo 36 al verso 37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tu palabra serás condenado. Volvemos a leer. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que, hermanos amados, tengamos cuidado con lo que hablamos, porque de toda palabra ociosa, dijo el Señor, en el día del juicio vamos a tener que dar cuenta. Así que pensemos que este día va a llegar, estas cosas van a suceder. Entonces, no juzguéis y no seréis juzgados, porque con la misma medida con que medir, vamos a ser medidos. Así que, hermanos amados, antes que llegue ese día, cambiemos de actitud, obedezcamos la cabeza que fue puesta por Dios, que se llama Jesucristo, y sigamos la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y nosotros queremos ver. Oramos al Señor. Y amado Señor, gracias por tu palabra. ¿Cuántas veces quisimos tomar tu lugar con nuestros pensamientos? Cuando tú a través de tu palabra nos hablabas y nos hablas, pero poníamos nuestros pensamientos sobre lo que tú mandabas hacer o nos mandabas a vivir. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, solamente a obedecerte a ti. Ahí está todo. Danos la luz cada día que necesitamos, cuando vienen los pensamientos del hombre viejo a querer sobreponerse sobre lo que tú dijiste. Ya estamos cansados de la ruina que tuvimos cuando estábamos sin ti. No queremos volver atrás. No somos de los que retrocedemos, sino los que avanzamos, los que vamos camino a la perfección. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser como tú, a tener esa sensibilidad que tú tienes, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo. Que sea Él tomando lugar en todas nuestras decisiones y en nuestra vida. Gracias te damos. Ayúdanos, Señor. Nosotros lo queremos.
Gracias. Adoramos al Señor, aleluya. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a alcanzar todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Gloria, gloria, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, aleluya. Gloria al nombre, Señor, aleluya. Gracias te damos, Señor Jesús. Amados hermanos, recuerden que el día miércoles a las 7 de la tarde tenemos reunión allí en la casa de nuestra hermana María de los Ángeles. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Vamos a estar orando para despedirnos este día. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia, Dios mío. Te ruego, Dios mío, seas tú bendiciendo a mis amados hermanos, guardándolo, Dios mío, de regreso a su hogar, Padre Santo. Guarda la mecánica del vehículo, guarda este lugar en el invocado tu nombre, Dios mío. Guarda los instrumentos, Dios mío, todo lo que es para extensión de tu reino, Dios mío. Te ruego, Dios mío, que seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo, que podamos, Dios mío, llegar a nuestros hogares, Dios mío, y compartir esta bendición con los seres queridos, Dios mío, que ellos también puedan sentir, Dios mío, de tu presencia gloriosa, Dios mío, que ellos puedan comprender y entender,